nombre es Sebastián Brusoni, soy el responsable del área de defensa del consumidor de la Municipalidad de Gualeguaychú. Nosotros hoy me presento acá a pedido de la institución a hacer una breve charla de cómo funciona la Oficina de Defensa del Consumidor y de qué trata esto de la Ley de Defensa del Consumidor. No sé cuál es el conocimiento que tienen ustedes de la Ley de Defensa del Consumidor, cuál es el conocimiento que tienen sobre el área de defensa del consumidor de la municipalidad. La idea de esto es hacerle un pantallazo medio rápido y después ir desmenuzando cómo se fue evolucionando con la Ley de Defensa del Consumidor, lo que trata la Ley de Defensa del Consumidor y lo fundamental es cómo trabajamos nosotros de acuerdo a las facultades que tenemos con la Ley de Defensa del Consumidor. A modo de introducción, les comento, el derecho al consumidor arranca en 1962, es la primera mención que hay. El presidente de Estados Unidos en ese momento, John Fitzgerald Kennedy, en un acto en el Congreso, nombra y dice de la importancia que debía regularse el mercado y nombra lo que sería lo que se define como los consumidores. ¿Qué es lo que pasa? Para que ustedes se hagan una idea, la década del 60, que es cuando es presidente Kennedy, es plena expansión. Finalizó la Segunda Guerra Mundial en el 45. En el 48 se crea Naciones Unidas. Esto es como para que sepan algo un poco de historia y de por qué se da. A partir de 1948 empieza a crecer la economía a nivel mundial. El estado de bienestar, que es uno de los tipos de estado que hay, de economías que hay de posguerra, empieza a dar resultados y en Estados Unidos provoca un auge de consumo, que la gente de clase media, lo que son los trabajadores de fábrica e industrias y el sector agropecuario empiezan a tener ingresos económicos bastante importantes. ¿Qué es lo que trae aparejado esto? El abuso de algunos empresarios que estafaban o generaban ganancias que no eran legales o no tenían la correlación con la venta del producto. Entonces, a esta altura, en 1962, el presidente Kennedy, a la apertura del Congreso, hace mención a esto, al crecimiento económico que se estaba dando y cómo había algunas desregulaciones en el mercado que permitían que algunas empresas tuvieran más ganancias de las que realmente merecían y por lo tanto se llevaban parte de la renta, o sea, parte del salario de los trabajadores se iba en ganancia de las empresas. Entonces se crea, en Estados Unidos se empieza a hablar de la Ley de Defensa del Consumidor y se empiezan a crear lo que serían los primeros bocetos de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto pasa en Estados Unidos, él hace en el Congreso hace un discurso donde dice esto, una frase que él hace, que consumidores somos todos, es una realidad. No existe una persona hoy en el Estado moderno, en la sociedad capitalista, que pueda abastecerse solo, que pueda vivir por sí mismo. Sí o sí necesitan de comprar o adquirir bienes o servicios de otras personas o empresas. Por lo tanto, ustedes están obligados a consumir y no están exentos del mercado de consumo. Eso es lo que queda planteado en este momento. En 1970 los países de Europa hacen lo mismo, el crecimiento de lo que terminó siendo la Comunidad Europea. En ese momento se habían reunido varios países, España, Alemania, Francia, Inglaterra, con la misma problemática que tenía Estados Unidos y empiezan a regular condiciones del mercado y dan origen a lo que sería la Ley de Defensa del Consumidor o el derecho del consumidor en Europa. En América Latina llega mucho más tarde, llega después de la creación del Mercosur, se incorpora en Argentina, que es lo que le voy a mostrar ahora. Vamos a ver cómo ver esto. Me demora un poquito Bueno, en América Latina, en la década del 80 empieza, lo que les decía, empiezan a aparecer el mercado común de América, que lo integran Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay en ese momento, adoptan las medidas estas y empiezan a legislar lo que es el derecho del consumidor. En la Argentina, ustedes no sé si saben, el 22 de agosto de 1994 se sancionó la Constitución Nacional, se reformó la Constitución y se sancionó una nueva Constitución donde se incorporaron una segunda parte que se llama Nueva Declaración de Derechos y Garantías.
a los derechos y garantías que estaban establecidos en la Constitución, que venía desde el 48, con los artículos, se le agregan unos artículos nuevos. Dentro de eso se agrega el artículo 42, que es el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, que empieza a legislar todo lo que es las relaciones de consumo en la Argentina. Bueno, cuando nosotros hablamos para no ir directamente a la ley, para explicarle lo que les decía de las relaciones de consumo y todo esto, nosotros vivimos, no sé si han visto en economía, nosotros estamos integrados a un sistema económico que se llama. El sistema económico está integrado o formado por tres partes. El núcleo principal, que es la familia, es el núcleo principal, porque es de donde se genera la riqueza. El Estado, que es que garantiza las relaciones de consumo y las condiciones de vida, y el mercado o las empresas, que son la parte oferente o quienes venden los productos. Las empresas no pueden funcionar sin la familia, por eso es el núcleo principal la familia. O sea, ustedes como individuos son el principal objetivo del mercado. La familia ofrece su mano de obra, los padres trabajan a cambio de un salario, o sea que venden su mano de obra para obtener un dinero, que con ese dinero van a ir al mercado y van a comprar bienes y servicios. Ese es el circuito que hay económico actualmente, y así funciona la economía. Básicamente, a grandes rasgos, es esto. Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor tiene como objetivo principal dos: la defensa y la protección. Cuando hablamos de defensa, hablamos de la normativa que todas las empresas deben respetar al momento de vender productos en el mercado argentino. Y protección es cuando el incumplimiento de cualquier norma, hay un mecanismo del Estado que garantiza el cumplimiento, ya sea a través de las oficinas de defensa del consumidor o a través de la justicia, haciendo valer las normas establecidas. Yo, si no los quiero aburrir, se los hago medio rápido esto para que estén más o menos en qué es lo que funciona. La sociedad de consumo, acá está lo que les decía: consumidores somos todos, las empresas y el Estado. Esos son los integrantes de la sociedad de consumo. Acá es lo que les decía, se ve poco. Bueno, la Constitución Nacional, en el artículo 42, reformada en 1992. Bueno, el artículo 42 dice que los consumidores, usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, a la protección de su salud, a la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada, a un trato veraz, a la libertad de elección y al trato digno y equitativo. Acá da los principales objetivos que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, que es de qué nos va a proteger o qué es lo que viene a tratar de tutelar. Las autoridades, acá habla de los organismos, esta es la parte donde están los organismos de defensa del consumidor. Las autoridades proveerán a la protección de los derechos, a la educación del consumo, a la defensa de la competencia contra formas de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y ilegales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de las asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces, prevención a la solución de conflictos, marco regulatorio. Bueno, esto es lo que dice el artículo 42 de la Constitución. Lo que viene a plantear acá la Constitución, esto es previo a la Ley 24240, que es la que termina aplicándolo. Lo que viene a garantizar acá es las relaciones de consumo. Cuando se les habla de relaciones de consumo, hay una diferencia de relación con acto. No sé si alguien vio algo de derecho, lo que es un acto y lo que es un hecho. Un acto es algo que ocurre eventualmente, es algo que se da en un momento y ya está. Cuando ustedes hacen un acto de consumo es en el momento que ustedes entregan la plata y reciben el producto. Cuando se habla de relación de consumo, se habla de un proceso, como cuando hablas de relación, hablas de un periodo que es más largo, por eso se llama relación de consumo, y va a estar indicado entre el tiempo que dure. Por ejemplo, cuando alguien hace una oferta, ustedes no han comprado, pero esa persona que ofertó, que hizo la oferta, si yo digo que voy a vender un teléfono a 1.000 pesos, yo me estoy obligando a que si viene cualquier ciudadano argentino con 1.000 pesos, le tengo que vender el teléfono. Por eso es una relación. La relación comenzó antes del momento que yo saqué la publicación diciendo que vendía ese teléfono a 1.000 pesos.
por más que no haya habido nadie que me lo haya comprado hasta el momento. En el momento de esa compra no se extingue ahí, porque ¿qué es lo que va a seguir continuando la relación? El periodo de garantía, que es posterior al hecho de la compra. Entonces, cuando ustedes hacen un acto de consumo, en una relación de consumo, lo que están haciendo es, la persona que hace la oferta se está obligando a cumplir un contrato tácito que se puede hacer cumplir, a vender un producto de tal característica en tales condiciones. Ustedes desde el momento que aceptan esa oferta van y compran, efectivamente pagan, obtienen el bien, ustedes tienen el bien, pero ahí no se acabó la relación, porque todos los productos que se fabriquen o que se vendan dentro de la Argentina tienen una garantía, si es nueva, por más que no esté escrito en un lado, de 6 meses, y si es algo usado, de 3 meses. Por eso se habla de relación de consumo. Cuando la ley aclara esto, habla de que las personas tienen que tener, o las empresas tienen que garantizar la seguridad de los intereses económicos. ¿Qué significa esto? Hay una obligación de los proveedores, de todos los que fabrican o venden o comercializan productos, en vender productos que sean de calidad. ¿Esto qué significa? Los productos no les pueden ser perjudiciales para la salud a ustedes, a ningún consumidor. Tienen que cuidarlo tanto en la parte física como la parte patrimonial. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen un problema con, por ejemplo, van al cajero a retirar plata y los roban en el cajero, el incumplimiento es del banco. Para la Ley de Defensa del Consumidor, el incumplimiento es del banco. ¿Por qué? Porque dentro del deber de garantía, el deber de seguridad que tenía ese banco, estaba el de protegerlos a ustedes y darle los medios más seguros y eficaces para que no les pase ningún robo. En el caso de que los roben en el cajero, ustedes estarían cubiertos por la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de la seguridad, el deber de seguridad de los proveedores. No los quiero marear, pero más o menos para hacérselos más atractivo. No sé si me entienden o no me entienden. Bueno, terminando con la parte de la Constitución, el artículo 30, esta es la Constitución provincial. ¿Qué es lo que hace la Argentina? Cuando sanciona la Constitución dice que las autoridades proveerán del marco jurídico correspondiente. Bueno, en virtud de ese artículo 42 se sanciona la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24.240, 24.240. Esa Ley de Defensa del Consumidor dice que el organismo con competencia principal de esa ley, o sea, el que va a aplicar esa ley, es la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Pero a su vez en esa parte de la ley también aclara que le puede delegarlo a las provincias que lo acepten. Una de las provincias que lo aceptó es la provincia de Entre Ríos. En el artículo 30 acepta esa delegación de facultades del Gobierno Nacional y la incorpora, haciendo valer dentro del territorio de la provincia de Entre Ríos los derechos a los consumidores. Por lo tanto, hace que se cree el organismo provincial de defensa del consumidor que va a aplicar la norma. Así como hace la provincia también hace un ofrecimiento. Ustedes no sé si saben, en el año 2008 se reformó la Constitución Provincial. Dentro de la Constitución Provincial se incorporó lo que les digo, el artículo 30, que garantiza los derechos de los usuarios y consumidores de la provincia de Entre Ríos, y genera una delegación, o hace una delegación de facultades a los municipios, en el artículo 240. En el anexo J hace, el artículo 240 habla del poder de policía. Cuando habla de poder de policía, es qué facultades tienen los municipios para poder aplicar cualquier parte de la ley. Por ejemplo, la ley de tránsito. La ley de tránsito, que un agente de tránsito controle el tránsito, es una delegación provincial. Una facultad que tiene la provincia de controlar la circulación dentro del territorio, se la delega a los municipios. Los municipios la aceptan, crean su ley de tránsito, crean su organismo de control y le pueden aplicar multas y sanciones. Lo mismo hace con los derechos del consumidor y habla de la defensa del consumidor. En virtud de eso, la Municipalidad de Gualeguaychú, en el año 2011, sanciona una ordenanza que es la 11648, que es la Ordenanza de Defensa del Consumidor, donde crea el organismo en el cual por hoy estoy trabajando yo y está a cargo mío, que es la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Bueno, acá es una de las características de la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando se habla de que la Ley de Defensa del Consumidor es un avance en cuanto a las relaciones de consumo, habla de las relaciones jurídicas, lo que le expliqué, de las relaciones jurídicas que se efectúan cuando un proveedor ofrece un producto. Desde el momento que hace el ofrecimiento está obligado.
¿Y cuándo se va a extinguir el vínculo? Cuando se extinga la garantía. Entonces cambia la forma que antes era, vos tenías la oportunidad solo de reclamar en el momento que comprabas la cosa. Si la cosa fallaba, no estaban obligados a reparártelo, hoy están obligados a reparártelo. Antes iban y te decían que te iban a vender X producto y te vendían otra cosa, y si vos no te negabas en el momento no tenías derecho a reclamar. Hoy sí, porque hay una parte de la ley que se llama el incumplimiento de oferta. Esta es una de las características principales. Se cambia el eje. Normalmente la concepción que tiene todo el mundo es desde el punto de vista del mercado. Todos nosotros como personas pensamos siempre en razón del dinero y creemos que la empresa es, o la mayoría piensa que la empresa es quien tiene razón siempre. No, si te pasó esto es por tal cosa, no, si te pasó esto es por tal otra. En realidad, las empresas están obligadas a cumplir con esta norma porque la ley prevé que nosotros como consumidores estamos en desventaja. Para el derecho, esto es una breve reseña, para el derecho contractual, no sé si han visto la parte jurídica de contrato, el contrato entre partes se presume que las dos partes están en igualdad de negociación, que las dos partes tienen igualdad al poder de decidir. Por lo tanto, la decisión de hacer el contrato es libre y por lo tanto es ajena a la intervención de cualquier otro organismo. Solo con la voluntad de dos partes es suficiente para formar un contrato. Eso es el contrato típico. La Ley de Defensa del Consumidor hace al revés. El contrato presupone que una de las dos partes es superior en cuanto al poder que tiene, y esa superioridad es de la empresa. ¿Por qué? Porque quien produce el producto sabe las características que tiene el producto, sabe los materiales que utilizó para el producto, tiene un cuerpo legal que le redacta los contratos, tiene conocimiento técnico, tiene conocimiento de mercado y a su vez contrata publicidad para que el producto sea más atractivo. ¿Qué es lo único que tiene el consumidor para poder defenderse de eso o poder equipararse? La información. La información es una de las cuestiones fundamentales de la Ley de Defensa del Consumidor, porque lo que considera que el usuario tenga a su alcance la posibilidad de conocer las características esenciales de cada producto es lo que lo hace saber si lo que va a comprar le va a servir o no le va a servir. Les va a pasar a ustedes o les debe haber pasado o van a ver que les pasa a muchas, por ejemplo, las personas mayores con el tema de la tecnología. A nosotros nos pasa mucho en la oficina, ahora gracias a Dios un poco menos, cuando viene la época del Día del Niño o cuando vienen las fiestas, los Reyes, Papá Noel, que hay muchos abuelos que tienen la ilusión de poder regalarle algo a los nietos y, por ejemplo, van y compran un teléfono celular o una tablet o X productos electrónicos generalmente. ¿Cuál es el problema? Que ellos compran con la lógica, como les decía, del mercado, de qué es más barato o qué es lo que pueden pagar. Eso no significa que lo que le están comprando sea algo que les va a servir. Por ejemplo, si ustedes compran un teléfono, hoy van a ver que hay teléfonos desde 30.000 pesos hasta más de 1.000.000 de pesos. Depende de lo que ustedes quieran comprar, lo mismo las computadoras y todo eso. Lo que va a cambiar en el precio es las características que tengan. Si una persona va y compra una computadora sin saber, probablemente la compre por la estética, por la pinta que tiene el producto, y al momento de prenderla se lleva un chasco. Porque lo que hace que una computadora sea más buena o menos buena, que un teléfono sea mejor o no, es las características técnicas que tiene. Si una persona tiene la información de qué es lo que tiene técnicamente y para qué le va a servir, puede saber si lo que va a comprar le va a servir o no. Para hacérselo un ejemplo claro. Viene tu abuela y te regala una tablet que tiene 1 GB de memoria, no te va a alcanzar para nada, o que tiene, qué sé yo, sí, no, 1 GB de memoria o 2 GB de memoria. Va y la compras y te sale capaz 15.000 pesos. ¿Querés poner un jueguito? No anda. Porque vos necesitas un espacio de gráfico mucho más grande. Entonces, compraste un producto que no te va a servir para lo que necesitas. La única forma de que ustedes puedan saber si le va a servir o no es que conozcan las características técnicas, que sepan cuánta memoria tiene, la velocidad del procesador, X cantidad de cosas. Así es con todos los productos del mercado. Por eso la ley prevé que una de las principales herramientas que tiene la ley es el tema de la información. Y ahora les explico.
Esto es lo que utiliza como herramienta la ley de defensa del consumidor. Mayores derechos le da a los consumidores, mayor obligación a los proveedores y poder de control por parte del Estado. Esos son los tres mecanismos que tenemos de control. Yo no le expliqué, pero para que sepan, el artículo 42 de la Constitución Nacional prevé que hay tres institutos dentro de la ley que se deben respetar y que son los que van a hacer que la sociedad o la sociedad de consumo sea cada vez mejor. Uno es la educación, que es la herramienta fundamental, por eso se vienen a dar la charla a los colegios que lo solicitan, porque es necesario que ustedes sepan cuáles son los derechos que tienen y cómo hacerlos cumplir a los derechos para que la ley tenga sentido. Cualquier ley que la gente no la ejercita, o sea, no reclama cuando no se cumple esa ley, cae en desuso y por lo tanto pierde valor. No tiene sentido tener una ley que nadie va a respetar. Por eso, la ley de defensa del consumidor lo que busca es garantizar, primero, que la gente tenga acceso a una educación de consumo. Por eso en algunas materias del colegio van a ver que se les da el tema de la ley de defensa del consumidor, aunque se da por arriba o por abajo, o muy efímeramente. Lo que se trata de explicar es esto. La segunda parte que tiene es la mediación, que es la parte de resolución de conflictos, que es cuando hay un inconveniente entre un proveedor y un consumidor, se hacen o se aplican mecanismos de conciliación que permiten llegar a un acuerdo entre las dos partes tratando de solucionar el problema del consumidor. Y el tercer instituto que tiene son las sanciones o las multas que pueden aplicar los organismos de control ante el incumplimiento de las empresas. Nosotros en la ciudad de Gualeguaychú tenemos una visión como organismo de defensa del consumidor donde a nosotros lo que privilegiamos es tratar de conseguirle la solución al consumidor. Por eso a veces nosotros fijamos hasta 3 o 4 audiencias tratando de llegar a una solución de un conflicto. Porque para nosotros sería más fácil cerrar la instancia conciliatoria, hacer 2 o una mediación o 2 mediaciones y si no está la respuesta, aplicar una sanción a la empresa. ¿Qué implica esto? Que la municipalidad va a recaudar más plata porque va a estar cobrando las multas que están, pero yo al consumidor no le estoy garantizando la devolución de la plata por el bien que perdió. Entonces, desde el lugar nuestro, desde el municipio, la política que nosotros aplicamos es tratar de beneficiar al máximo que el vecino se vaya con una respuesta de la oficina. Acá ya empieza a hablar, esto es un breve resumen de la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor tiene un articulado bastante importante, hay varios artículos. Yo acá le voy a hacer mención básicamente de los que más le puede llegar a servir a ustedes o que le puedan interesar en el día a día para que ustedes sepan o si saben que a alguien le pasó algo, si está encuadrado en esto, puedan asesorarlo para que vaya a la oficina o ayudarlos para que hagan el reclamo. La Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 1, habla de cuáles son los objetivos de la ley. Todas las leyes tienen en su primer parte, los 3, 4 primeros artículos, la Constitución pasa lo mismo, lo que se llaman los artículos de forma, que son los que van a dar la explicación de cómo funciona o quiénes intervienen en cada parte. Por ejemplo, la Constitución Nacional, el artículo 1 dice que la República Argentina adopta para su forma de gobierno la representativa, republicana y federal. Bueno, ahí está aclarando qué tipo de gobierno tiene la Constitución argentina, entonces está diciendo cómo va a funcionar el Estado argentino. Lo mismo hacen todas las leyes. La Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 1, habla del objeto a la defensa de los consumidores y usuarios, dice quiénes son consumidores y usuarios, toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes y servicios de forma gratuita u onerosa con destino final. Esta es una de las características que tienen que tener siempre presente. En beneficio propio de su grupo familiar o social, comprendiendo además la adquisición de derechos en tiempo compartido, club de campo, cementerio, privado, figura afín. Acá lo que le está diciendo es la primera característica. ¿Quiénes son consumidores para la Ley de Defensa del Consumidor? Todas las personas que reciben algún bien o servicio, ya sea de manera pagándola, onerosa o a título gratuito. Si alguien te regala algo, ese producto que te regalaron está alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor. Si lo compró y te lo regaló, está alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor. Esta es la primera característica. Y siempre tiene que ser destinatario final. Esto es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? No es lo mismo que ustedes vayan y compren una computadora para su casa, que vayan ustedes y compren la misma computadora para poner un ciber, por ejemplo. Es la misma computadora, pero el ciber es una parte del mercado. ¿Por qué? Porque esa computadora está destinada a generar plata.
Por lo tanto, no está afectada la ley de defensa del consumidor. En cambio, si esa computadora es para ustedes, está afectada la ley de defensa del consumidor. Un auto, por ejemplo. Ustedes compran un auto para uso particular, están alcanzados por la ley de defensa del consumidor. Ustedes lo compran, lo ponen de taxi o de remis, automáticamente no entra por la ley de defensa del consumidor. Porque el fin del objeto pasa a ser una herramienta más de producción, una forma más de ganar dinero. Y eso es una de las principales características que tienen que tener en cuenta al momento de reclamarle la ley de defensa del consumidor. Bueno, en el artículo 2 habla de quiénes, de los proveedores, y dice quiénes son proveedores. Para la ley de defensa del consumidor, son proveedores de todas las personas, físicas o jurídicas, dice públicas o privadas, aclara pública por el Estado también está alcanzado, que desarrollan de manera profesional o aún ocasionalmente actividades de producción, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a, y aclara a qué están destinados, al consumo propio. Quienes no se encuentran comprendidos, no están comprendidos todos los servicios de las profesiones liberales. ¿Quiénes son las profesiones liberales? No sé si alguna vez las sintieron nombrar. Si ustedes están estudiando licenciatura en economía, medicina o cualquier materia o título que esté nucleado en un colegio profesional, es una profesión liberal. Entonces no está alcanzada por la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué no está alcanzada por la ley de defensa del consumidor? Bueno, cuando uno estudia de médico, se recibe de médico, para poder ejercer tiene que tramitar una matrícula que se llama, que es una inscripción en el colegio médico, por ejemplo, acá en Gualeguaychú, donde uno presenta el título y los profesionales, colegas, aceptan ese título como válido, reconocen que ustedes tienen la pericia técnica para poder ejercer la profesión y le dan un número de matrícula. Esa matrícula les permite ejercer. Si ustedes no tienen ese número, por más que sean médicos recibidos, no pueden ejercer la medicina. Esa matrícula lo que dice es que ustedes están en conocimiento de la ley y de los procedimientos en este caso, la medicina. Por lo tanto, si ustedes hacen cualquier práctica, cualquier error que cometan o cualquier falla que puedan llegar a tener en la aplicación de la profesión, ¿quién los va a sancionar a ustedes? El mismo colegio médico. Va a formar un tribunal donde va a evaluar el comportamiento del profesional y los va a sancionar en el caso de que corresponda, que puede ser dándole la matrícula o de la manera que... Por eso las profesiones liberales no están alcanzadas. Yo desde defensa del consumidor no puedo determinar, por ejemplo, si un médico operó bien o operó mal, porque yo no soy médico. Entonces el único que puede determinar si un médico operó bien o operó mal es otro médico o un conjunto de médicos, en este caso el colegio médico. Si un contador hace bien o mal un balance, no lo puedo determinar yo, pues no soy contador. El que lo tiene que hacer es el colegio de contadores, que es quien le otorgó la matrícula y quien confió en ese profesional para que lleve adelante las prácticas. Por eso las profesiones liberales no están alcanzadas por la ley de defensa del consumidor. Ojo, hablamos de las prácticas profesionales. Si hay algún médico que hace una oferta, que suele pasar, que a veces van a haber ofertas de algunos médicos, la consulta es gratis, después no te puede salir cobrando la consulta. Porque por más que él tenga una profesión liberal, al momento que él hizo una oferta, que ofreció un servicio, lo ofreció de manera gratuita, se obligó a respetar que ese servicio sea de manera gratuita. Y ahí sí entra por la ley de defensa del consumidor. No la práctica que realiza, pero sí el ofrecimiento que hizo. Eso es para tener en cuenta. Todo lo que ustedes ofrezcan en el mercado de consumo que sea adquirible con dinero, si ustedes lo ofrecen de manera, porque ustedes son proveedores, se dedican a hacer eso, una vez que ustedes hicieron la oferta, se tienen que atener a las consecuencias de que se obligaron a vender el producto o el servicio en esas condiciones que ofertaron. Bueno, en el artículo 3 habla de la relación de consumo, se crea lo que nosotros consideramos un instituto. Cuando se habla en derechos de instituto son marcos normativos que se generan que protegen un derecho de una persona o de las personas en general, no de una sino de todas las personas, pero como individuos. Cuando hablamos del Instituto del Indubio Pro Consumidor, es lo mismo que el Indubio Pro Reo, por ejemplo, que lo van a sentir nombrar sobre todo en derecho penal, o el Indubio Pro Operario en el derecho laboral. Cuando ustedes hablan de eso, lo que están diciendo es que le están dando una garantía. Cuando se crea este tipo de instituto es porque el Estado asume que hay una de las partes que tiene una posición dominante sobre la otra. Entonces la parte que está más débil es la que debe ser protegida. Por ejemplo, en el caso del indubio pro reo, cuando una persona está detenida,
una persona está detenida, yo una vez que meto preso a una persona no le puedo devolver los días de vida que lo tuve detenido. Entonces, para proteger a esa persona de que no pase más tiempo del que tenga que pasar dentro de la cárcel, se crean estos mecanismos, que es el indubio pro reo. En el caso de proteger al reo, cuando entra en un servicio penitenciario detenido, por ejemplo, lo primero que hacen es le quitan el DNI. Eso no es una medida arbitraria, es para que no puedan enajenar sus bienes. ¿Por qué? Sería muy fácil para el que lo tiene prisionero decirle, firmame un papel que diga que tu casa es mía o te mato, por ejemplo, y vos no tendrías cómo defenderte. Entonces, lo que hace el Estado es, si a una persona denuncia eso, automáticamente va a creer en la palabra de esa persona. Lo mismo pasa con el indubio pro operario. Hay una parte que te paga el sueldo y que si no haces lo que vos querés te echan. Y vos lo único que tenés para ofrecer es tu fuerza de trabajo, o sea, las horas que vos ponés para trabajar. Si esa persona agarra y dice, no, te paga el sueldo mínimo son 85.000 pesos, va y te paga 20.000 y te hace firmar un papel que vos cobraste 85.000 pesos a la mano, vos no tenés cómo demostrarlo a que te pagó los 25.000 y no los 85.000. Bueno, si vos vas a la justicia, así todo, y haces el reclamo, el juez lo va a llamar, va a hacer un peritaje y probablemente le obliga a pagarte la diferencia y lo multe. ¿Por qué? Porque va a confiar en la palabra del operario, del trabajador. Y lo mismo pasa con el derecho al consumidor. El indubio pro consumidor lo que significa es que en caso de duda siempre se va a aplicar la herramienta más favorable al consumidor. Si hay una discusión entre la empresa y un consumidor, que la empresa dice una cosa y el consumidor dice otra, nosotros por este principio tenemos que hacer caso a lo que dice el consumidor. Por eso nosotros iniciamos reclamo a veces sin tener todas las pruebas, porque confiamos en la palabra de quien va a hacer el reclamo. No significa que nosotros podemos agarrar y salir a hacer reclamo de gusto, porque tampoco podemos meternos en la vida privada de la empresa, tampoco. Pero sí te da un margen de garantía de que cualquier norma que sea contraria, haya dos normas que se contradicen o lo que sea, siempre se va a aplicar la que más beneficie al consumidor. Acá es lo que yo les decía, este es el artículo que para nosotros es el más importante de la Ley de Defensa del Consumidor. Es el artículo 4, que es cuando habla de la información. Para la Ley de Defensa del Consumidor, lo que más lo va a acercar a una relación plena de consumo va a ser la información. Esa información la ley prevé que tiene que ser gratuita, cierta, clara, detallada, lo relacionado a las características esenciales y las condiciones de comercialización. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, que dice pago contado X, pago con tarjeta X, bueno, eso es por la Ley de Defensa del Consumidor. Tiene que aclarar de qué manera y qué condiciones va a tener. La información siempre debe ser gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico. Esto se modificó por esta ley, ya ahora no está obligado a que sea en soporte físico y no está obligado a la empresa, salvo que ustedes se lo pidan. Si ustedes van a la empresa o cualquier comercio, si ustedes van a comprar un producto y ustedes quieren saber qué características tienen, ustedes les pueden pedir que les entregue la información correspondiente al producto, qué características tienen, y ellos tendrían que permitirle que ustedes puedan ver el manual o darle las características técnicas del producto. Antes era obligatorio que lo hicieran, estaban obligados a explicarlo. Después de la reforma de la ley 27250, que es del 2016, eso se modificó y es solo a requerimiento del consumidor. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden ir y pedir la información. No está obligada la empresa a dársela, pero si ustedes se la piden, sí está obligada a dársela. Esto es lo que les decía con la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué es lo que modifica la información? El principio legal que se modifica es lo que yo les decía antes, era el principio de la Revolución Francesa. El derecho se rige con este principio. Todo lo que es para la parte de contrato, la mayor parte se rige por este principio, que es el de igualdad, de la libertad y la confraternidad. El que todas las personas somos iguales ante la ley, por lo tanto somos libres de poder contratar y de poder elegir y modificar los contratos según querramos nosotros. Para la Ley de Defensa del Consumidor, parte de la idea de que hay una de las dos partes que es la más débil, que es el consumidor, y hay una parte que no, que es la que es profesional, que es el proveedor, y por lo tanto tiene que cumplir con las normas que la ley le impone. Esto es lo que yo les decía, es otro de los artículos importantes. El artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor es lo que les decía,
el tema de la seguridad, el deber de seguridad. Todos los productos que ustedes comercialicen en Argentina, por ejemplo, si ustedes van y compran una heladera, van a ver que en el papel, en el cable de la heladera viene pegado un papelito que te dice la corriente, el voltaje, el grado de aislación. Van a comprar ese parlante, van a ver que en algún lugar, en algún cable, van a ver que tienen siempre un papel que les dice las condiciones. Van a comprar una motosierra, viene un manual que les dice, antes de poner en marcha, lea este manual. Cualquier producto que ustedes vayan a usar tiene un manual que les explica cómo se usa. Eso es por el artículo 5. Ustedes tienen que estar en conocimiento de cuáles son los riesgos potenciales que tienen al momento de manipular cualquier objeto dentro del territorio nacional. Esto, aclaro, no es solo para la seguridad física, sino también habla de la seguridad patrimonial o la seguridad económica. Esto es que, por ejemplo, no sé si se enteraron, con el tema de la pandemia, quedamos todos encerrados, se empezaron a utilizar mecanismos virtuales de pago, las famosas agendas de pago o billeteras virtuales, que en su principio cualquiera podía abrir una billetera virtual. Yo hacía una página de internet, ponía capital, pagaba, compraba a través de transferencia y les cobraba una comisión. Es una billetera virtual. Lo podía hacer cualquiera. ¿Qué es lo que pasó? Muchas de las personas se aprovecharon y empezaron a ver estafas. Se aprovechaban de la buena fe de la gente, y la gente que no sabe operar pasaba números de tarjeta, claves de seguridad, todas esas cuestiones. Bueno, en virtud de eso se tuvo que modificar toda la normativa, y el Banco Central de la República Argentina generó una ley que obliga a todas las entidades que manejen cualquier forma de intercambio de plata, tienen que atenerse a un cierto procedimiento, y la autoridad de aplicación de ese cumplimiento es a través de Defensa del Consumidor. ¿Qué significa esto? Que si una persona no cumple, alguna billetera virtual no cumple con las normativas que están expresas en esa ley, nosotros los podemos sancionar. Esa es una de las características que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley 24.240 no es una sola ley. Esa ley atraviesa un montón de leyes porque, no sé si ustedes vieron la pirámide en derecho, se habla de la jerarquía o la predación constitucional, que es cómo está distribuido el ordenamiento jurídico nacional. El ordenamiento jurídico nacional, para todos los ciudadanos argentinos, lo más alto que hay en la pirámide, pues siempre se dibuja con una pirámide, es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que están a la misma altura. De abajo de la Constitución se desprenden todas los otros códigos, el Código Civil, el Código Comercial, el Código, son varios, el Código Tributario. Todos los códigos están ahí abajo, y dentro de los códigos están estipuladas las demás normas jurídicas, que son las leyes simples y las ordenanzas, que son municipales. Vos tenés leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas municipales. Ese es en el orden de jerarquía. Siempre la que tiene más importancia es la que está más arriba. Entonces nunca puede haber una ley inferior que contradiga una ley superior. La Ley de Defensa del Consumidor tiene una particularidad. No se rige solo por esa ley, sino que hace uso de todas las demás leyes del sistema jurídico argentino que benefician una relación de consumo. Por ejemplo, la Ley de Tarjeta de Crédito establece cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que un proveedor de tarjeta de crédito pueda vender el servicio de tarjeta de crédito. Esa ley de tarjeta de crédito nosotros la aplicamos a través de la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando un proveedor incumple con una norma de esa, nosotros aplicamos la ley de tarjeta de crédito para sancionarlo. Así pasa con todo. Por ejemplo, la meteorología legal, que se llama, que es el de pesas y medida. Nosotros tenemos un organismo a nivel nacional que es la que dice que un kilo pesa un kilo, un metro pesa un metro y un centímetro mide un centímetro, y bueno. Ese organismo se llama Sistema Métrico Nacional Legal Nacional Argentino, SIMELA. Ese organismo es el que regula las condiciones de peso. Esa norma la usa la Ley de Lealtad Comercial, que es una ley que está establecida entre las empresas, que no me acuerdo bien el nombre, es 22.882 creo, no me acuerdo bien el número. Pero esa ley lo que regula es la relación de los mercados entre los proveedores. Entonces, por ejemplo, de lo que se obligan ellos es a poner la publicidad que sea cierta, a que la información sea clara, a que las condiciones de contratación sean claras. Toda esa información que cuando van ustedes a un supermercado van a ver que el papel higiénico tiene el precio y abajo dice precio por metro cuadrado tanto. Van a comprar un huevo de Pascua y dice el nombre del huevo de Pascua, el monto, y abajo en letra chiquita dice precio por kilo tanto.
Bueno, eso que está detallado, que está por kilo, por metro cuadrado, por todo, es para que ustedes tengan una unidad de medida general y la puedan aplicar. Esa misma norma es ajena a la Ley de Defensa del Consumidor, pero nosotros la usamos como herramienta. Cuando alguien hace una oferta en un supermercado, para saber cuál producto es más barato o más conveniente, tiene que fijarse en el precio por kilo, en el precio por metro cuadrado o en el precio por litro. Es la forma más fácil. Porque si ustedes van y compran una botellita de 200 centímetros cúbicos a 10 pesos y comprarla de litro a 15, obviamente te conviene más la de 15, por más que sea más barata la otra. Bueno, tienen que fijarse siempre el precio por litro. Todo eso está regulado tanto por la Ley de Defensa del Consumidor como esto. Es un deber de garantía que tienen y que los tienen que proteger. Acá está lo de cosas y servicios riesgosos. Esto es lo que les digo, tienen que, cuando ustedes compran una motosierra, una motoguadaña, un taladro, una batidora, una planchita para el pelo, lo que se les ocurra, tiene que estar aclarado siempre cuáles son los riesgos que tienen ustedes. Y generalmente van a ver que tiene un signo de admiración, un signo de advertencia. Si van a comprar una herramienta van a ver que hay un dibujito de uno que le faltan unos dedos, todo eso es por esto, porque están obligados para informarlo. Esta es la parte que les explicaba, que es lo que genera la parte más importante de la relación de consumo. No se alcanza a ver bien, pero acá hay unas letras chiquitas. La característica de la oferta es que genera una obligación para quien la emite. O sea, el proveedor que hace una oferta se está obligando por sí solo, nadie lo obliga a tener que respetarla. Por lo tanto, es parte previa a la relación de consumo. Esa oferta tiene que tener aclarado la fecha de comienzo y de finalización. Tiene que estar aclarada la revocación. Si se arrepiente de la publicidad, tiene que hacer la revocación donde dice que esa publicación no va a tener más vigencia por los mismos medios que notificó la promoción. O sea, si vos lo sacaste por una radio, tenés que salir por la misma radio. Si vos metiste folletos, tenés que emitir los mismos folletos. Por eso van a ver que a veces le llegan unas publicidades al teléfono y atrás le llega otra publicidad que dice fe de rata, otra información que anula la publicación anterior o modifica algo. Eso es porque se equivocaron en algo y como están obligados a respetarlo, automáticamente te mandan el mismo mail, pero diciéndote que se equivocaron y que lo corrijan. Es por esto mismo. La no efectivización de la oferta se considera negativa o restricción injustificada de la venta y es posible de sanción por el artículo 47. Esto es que si ofrece algo y después no lo respeta, nosotros le podemos aplicar multas porque hay un incumplimiento de oferta que se llama que es el incumplimiento legal. La oferta es una proposición unilateral del proveedor, o sea que se obliga a sí mismo, únicamente él, con la finalidad de celebrar un contrato, en el que el consumidor solo tiene que aceptar la misma. Esa es la característica que tiene la oferta. Lo único que necesita para que se cumpla es que ustedes vayan y la acepten, nada más, que vayan y lo compren. Esto es los efectos de la publicidad, qué consecuencias tiene en el momento que una persona hace una publicidad. Las precisiones formuladas a la publicidad, anuncios, prospectos, circulantes u otros medios de difusión se tienen por incluida en el contrato. Es muy común que les pase, si ustedes van a comprar un auto, por ejemplo, antes había un concesionario de autos que tenía la plaza de un supermercado acá, la venta vendía autos, o planes de autos, no vendía autos, vendía planes de autos en ese concesionario. Cuando vos ibas te decían que el auto lo podías retirar a la cuota 5, que podías entregar 2 pesos y te lo llevaba, te daba un montón de beneficios, que al momento de vos querer aplicarlo, el contrato de la fábrica, cuando vos firmabas el contrato de la fábrica dice que la fábrica se hace responsable de lo que ellos ofrecen en ese contrato y nada más. Entonces automáticamente ustedes firmaban, pagaban la cuota 5 y iban a querer que sacar el auto y la fábrica decía no, yo no tengo nada que ver. Para la Ley de Defensa del Consumidor, uno de los principios que tiene es que es solidario. ¿Qué significa esto? En la cadena de producción está quién lo fabrica, quién lo distribuye y quién lo vende, generalmente, y está quién lo consume. Para la Ley de Defensa del Consumidor no le importa quién de los tres, el que lo fabrica, el que lo distribuye o el que lo vende, es responsable. Son responsables todos igual para la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué significa? Vos te compraste un teléfono y lo compraste en un kiosco y el kiosco no se dedica a vender teléfono. Tenés un problema, vos le podés ir a reclamar al kiosco y él te va a decir, al cosa, a mí me lo dan. Bueno, es tu obligación desde el momento que vos lo vendés, hacerte cargo por la reparación o los defectos que puede llegar a tener ese teléfono. Es él el que tiene que comunicarse con el proveedor o con la fábrica para lograr la solución del conflicto.
Bueno, todo eso está dentro de esto. En los casos que la oferta de bienes y servicios se realice mediante sistema de compras telefónica, por catálogo, por correo, publicado en cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, el domicilio y el número de CUI. Esto es importante que lo tengan en cuenta ustedes, sobre todo los gurises jóvenes, porque ahí ha habido en el último tiempo un montón de reclamos que no lo hemos podido cursar porque compran a través de plataformas que no son plataformas más de venta. Ven una publicación en Instagram, ven una publicación en Facebook, ven una publicación y compran. El problema fundamental que tiene que tener usted al momento de hacer una compra electrónica es asegurarse que la persona sea comerciante, que la persona esté inscripta o que tenga un domicilio o un número de cuila que lo podamos localizar. Porque usted le compran a Juan Pérez, y Juan Pérez hay 8 millones en el argentino. Y si tenemos que empezar a rastrear de a un Juan Pérez para ver quién es el que le vendió a ustedes el producto, es imposible. Entonces siempre cuando vayan a comprar, por más chico que sea, asegúrense que es un comercio, que tenga un número de CUIL o que esté una persona inscripta, que tenga alguna condición de contratación que a ustedes les permita el día de mañana poder reclamarlo. Porque si no les va a pasar, ha pasado un montón de gente que, por ejemplo, compra joya por catálogo para revender y le compran a un particular que vieron en Facebook que le apareció una publicación y después cuando lo vas a rastrear ni con la CIA lo podés encontrar a quien le vendió el producto. Entonces es muy difícil poder aplicar la ley de defensa del consumidor si al que le están comprando no está inscrito o no sabemos dónde está. Por eso es importante siempre que tengan en cuenta eso. Bueno, sigue con lo mismo. Esto es lo que yo le decía, esto es la ley de lealtad comercial. La ley de lealtad comercial normalmente está redactada de empresas entre empresas y es para regular las conductas de las empresas. Entre ellos mismos se obligan a respetar esta ley, que habla de que queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda mediante inexactitudes o ocultamientos pueda inducir al error, engaño, confusión, etc. ¿Esto por qué? Porque las empresas lo que no quieren que haya entre empresas es competencia desleal. Por eso se llama ley de la competencia y lealtad comercial. Porque no es lo mismo que una empresa diga que vende un producto a 2 pesos y es de X categoría y otro que vende el producto de esa categoría no lo puede vender al mismo precio porque el costo de producción del producto sea más caro. Y el otro lo que está haciendo es engañando. Entonces, las mismas empresas crearon lo que tiene que estar escrito en todas las ofertas es las características esenciales, la naturaleza, el origen, la calidad, la pureza, la mezcla, la cantidad, el uso, el precio. Bueno, todo esto es lo que entre ellos se obligan a cumplir y que nosotros hacemos aplicar al momento de que no se cumple. Esto sigue siendo de la ley de lealtad comercial, queda prohibido el ofrecimiento de entrega de premios o regalos a razón directa o indirecta, compra de mercaderías, contratación de servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la intervención del azar. ¿Esto qué significa? Hago un sorteo y el ganador del premio, para poder cobrar el premio, tiene que comprarme X productos. Eso está prohibido por la ley. Si es un sorteo y es gratuito, y si es a condición de pago no puede ser por sorteo. Tenés que ir y poder comprar el bien. Promover la organización de concursos, certamen y todo eso, entrega de dinero a título de rescate, envase. Yo le voy pasando porque estas cosas más vale se lo explico desde la práctica y no tanto de la ley, que va a ser un poco más ágil, porque veo que se están durmiendo, no los quiero aburrir. El trato digno, bueno, el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor lo que busca es que todos los consumidores al momento de ir a realizar la compra estemos cómodos, ¿tá? El trato digno lo que busca es, por ejemplo, cuando ustedes van a pagar a un banco, no sé si lo saben, o van a pagar a cualquier lugar que ustedes estén obligados a pagar, un impuesto, un banco, lo que sea, ustedes los tienen que atender dentro de los 30 minutos. Si no lo atienden dentro de los 30 minutos, el lugar donde le está ofreciendo tiene que tener por lo menos banco y silla para que se puedan sentar. Y el tiempo máximo que tienen para atenderlos es de 1 hora. Cualquier incumplimiento superior a ese plazo, ya está en infracción el proveedor en este caso. Si ustedes van a una oficina de cobro, que ustedes tienen que pagar en un Rapipago, y el Rapipago a veces van a ver que los tienen parados a la puerta, eso es ilegal. Para la Ley de Defensa del Consumidor, todas las personas que van a pagar tienen que tener las condiciones de ser atendidos dentro de los 30 minutos y si va a demorar más de 30 minutos tienen que tener silla y acceso al baño. Porque va a pasar que van a ir a los bancos y los bancos no tienen baño. Ellos se escudan en que hay una normativa del Banco Central
que por el deber de seguridad del banco les prohíbe que los consumidores crucen al otro lado del mostrador por una cuestión de que tienen que preservar la información y el dinero que hay ahí atrás. Bueno, ellos, los baños los tienen generalmente a la parte de atrás. Si ustedes necesitan ir al baño, van y hablan con cualquiera y les piden el uso del baño, se los tienen que entregar. Generalmente se dan discusiones por eso, pero el consumidor tiene el derecho al baño si está más de 30 minutos. Bueno, también en el trato digno está el tema de la discriminación, ya sea por raza, género, discapacidades físicas, lo que fuera. ¿Qué significa esto? Pasa a veces, y ha pasado, de gente que se ha quejado, va alguien a una casa de ropa y dice: no tenemos ropa para vos. Ese para vos no tiene que estar en la frase, por lógica. De última, no tenemos de tu talle o no tenemos de ese tipo de ropa. Pero el para vos no, porque no hay una ropa que sea para cada persona y no hay una persona que pueda determinar qué le queda bien a cada uno. Si yo me quiero comprar una pollera rosada, me la compro. Más allá de que la persona que la vende no le guste como me queda. Ese es el principio, uno de los principios del trato digno, y es una de las cosas que ahora se le está dando un poquito más de bolilla, gracias a Dios. Bueno, esto es las cosas deficientes, usadas o reconstruidas. Ustedes pueden ir, van a ver que hay algunos comercios que dicen cosas de segunda selección a X plata. Tiene que estar aclarado siempre cuando vayan a comprar algo cuál es el defecto que tiene el producto que le están vendiendo, porque se lo están vendiendo más barato. Tiene que estar aclarado cuál es el defecto que tiene para que ustedes puedan determinar si le sirve o no le sirve. No se puede vender, no, pero yo lo vendí más barato porque estaba roto. No puede vender productos que están rotos. Los productos tienen garantía de nuevo de 6 meses y usado de 3 meses. ¿Está? Entonces, si un comercio va a vender algo que sabe que está roto, tiene que poner claro y específico que ese producto está roto y que lo vende a menor precio porque está roto tal cosa. Entonces el usuario sabe si lo compra o no lo compra, pero tiene que estar avisado de antemano. Bueno, acá empezamos con la parte que por ahí se complica más al momento de hacer un reclamo, y le voy a contar por qué. El artículo 10 habla del documento de venta. El documento de venta por excelencia es la factura. Ustedes cuando vayan a comprar algún producto o algo tienen que siempre pedir factura, porque es lo único que acredita, o ticket o lo que fuera, que ustedes realizaron la compra. En primera medida, lo único que garantiza de que ustedes compraron es tener un ticket o factura que diga que lo compraron. Eso es el primer. Con las cosas de menor valor, por ahí se puede zafar, pero con las cosas de valor que le implique una ganancia, tienen que tener una factura. Lo que le decía, la factura siempre va a estar identificado quién es el que vende, la razón social, tiene que estar detallado en la parte de acá o en el ticket de acá, qué es el producto que están comprando, qué características tiene, y el precio de la contratación. Eso tiene que estar siempre aclarado. Otra cosa que tienen que tener si compran es el certificado de garantía. Cuando compren cualquier producto que tiene garantía, un teléfono, una computadora, cualquier producto electrónico, tiene que tener un papelito adentro del manual o en la parte de afuera que dice certificado de garantía. Eso es importante que siempre lo conserven, porque si ustedes lo llevan al servicio técnico y si les pierde ese papelito, no tenemos quien reclamarlo. En ese papel dice quién se va a hacer cargo de la reparación del producto si falla. Bueno, me dijo Emilce que hay que ir cerrando. Esto es la ley. Nosotros como organismo, le comento, nosotros estamos ubicados, hoy por hoy, no sé si conocen la escuela Pablo Aedo, la Casa de la Mujer está por ahí, Transporte Mosto para que se ubiquen. Bueno, nosotros estamos pegados a la Casa de la Mujer. Enfrente al Transporte Mosto, se está construyendo la Casa de la Diversidad, atrás estamos nosotros. Ahí funciona la oficina, en Nogoyá 672, la Oficina de Defensa del Consumidor. Nosotros estamos para dar soluciones a la problemática que pueden llegar a tener cualquiera de ustedes. A ver si encuentro la placa para que tomen nota. Esto cómo funciona la Oficina de Defensa del Consumidor, no se alcanza a ver nada. Bueno, este es el intendente, secretario de Gobierno, Dirección Legal y Técnica. Acá empieza el área de Defensa del Consumidor. Esto es un organigrama para que sepan. La oficina nuestra en el área de Defensa del Consumidor tiene 3 organismos. Tiene el asesor legal, tiene la parte de educación y tiene la parte de despacho. La parte de despacho es la parte administrativa propiamente dicha de la oficina, que es donde se realizan todos los trámites administrativos propiamente dichos.
Del área de despacho tenemos un área de audiencia, un área de reclamo. Del área de reclamo depende la mesa de entrada. Tenemos la parte de notificación y la parte de cédula. Nosotros funcionamos como funciona la justicia. La diferencia que tenemos es que no tenemos poder de policía como tiene la justicia. La justicia el juez puede ordenar a cualquier ciudadano argentino a que cumpla una norma por la fuerza. Si no querés ir, te manda a buscar con la policía. Es fácil. Nosotros esa facultad no la tenemos, solo la tiene la justicia. Pero en el manejo de las causas, nosotros tenemos la mesa de entrada, que ustedes cuando ingresen al edificio va a haber una persona sentada ahí que es quien los recibe y es quien le evacúa la consulta. Generalmente cuando ustedes van porque tienen una duda o tuvieron un problema, los atiende. En este caso está Andrea atendiendo ahí, una chica. Ella lo que evalúa es cuando ustedes van, qué problema tuvieron, cómo les pasó, qué les pasó y evalúa si eso corresponde a defensa del consumidor o no. Porque puede pasar, por ejemplo, viene gente que le hicieron una fotomulta, le llegó una fotomulta a la casa y el auto no era el de él, o él no es el dueño del auto porque ya lo había vendido. Bueno, para la ley de defensa del consumidor nosotros no podemos iniciar acciones en contra del Estado, nacional, provincial o municipal. O sea que yo no le puedo hacer, las multas son o nacionales o provinciales. Yo no le puedo hacer el reclamo por una multa porque es o de la nación o de la provincia. Entonces, como un organismo del Estado, no puedo actuar en contra de un organismo del Estado. Entonces, en ese caso, nosotros se dice no tenemos competencia. La competencia es lo que determina. Si ustedes compraron un producto y se lo compraron a un particular, ¿a qué me refiero a esto? Vos vas y le comprás una moto a tu vecino y la moto te sale fallada, no podés ir a la oficina a reclamarle, porque hay una relación entre dos partes iguales. Él no se dedica a vender moto y vos no te dedicas a comprar moto. Entonces, ese mismo problema que hay se tiene que resolver la justicia y no la Oficina de Defensa del Consumidor. Para que nosotros podamos intervenir tiene que ser un proveedor, una persona o ya sea física o jurídica que tenga el hábito del comercio, que se dedique a hacer eso. Eso es lo que significa que pueda actuar. Bueno, una vez que la mesa de entrada determina que corresponde, los pasa con el área de reclamo. El área de reclamo les va a redactar el reclamo y les va a dar la forma al reclamo, marcando cuáles son las normas que se incumplieron en el problema que ustedes tuvieron. Una vez que tiene el reclamo hecho, ese reclamo vuelve a la mesa de entrada, se genera un número de expediente y ese expediente pasa a despacho, al área de despacho, que es el que está acá arriba. Esa persona lo que va a hacer va a identificar quiénes son las empresas que participan y quién es el reclamante. Va a determinar quiénes son, va a decir Juan Pérez, DNI tanto, nacionalidad tanto, se presenta a la oficina y dice que la empresa tanto, razón social tanto, con domicilio legal en tal. Todo eso lo redacta el sector despacho. Fija en eso se llama auto de apertura, donde queda sentado porque se inicia el expediente. Ahí fija una fecha de audiencia, dice qué día se va a celebrar la audiencia y a través de qué modalidad. Nosotros de la pandemia hasta ahora utilizamos la modalidad virtual porque fue una cuestión que nos aceleró muchísimo el trámite y nos permite hoy por hoy tener bajos costos para el usuario en el momento de iniciar el trámite, porque es todo digital, y el momento de notificar es más rápido y más barato. ¿Cuál era el problema que teníamos antes? Cuando nosotros teníamos que mandar una notificación, si la empresa no es de Gualeguaychú, teníamos que ir al correo y mandar la carta. Y esa carta, las estampillas las tenía que comprar el usuario. Entonces vos ibas a reclamar algo que, por ejemplo, hoy te vale 700 pesos, de estampilla tenías 1000 pesos. Entonces no te servía hacer el reclamo y perdía razón de ser. Nosotros ahora con la virtualidad lo que hacemos es tenemos constituidos domicilios electrónicos de la mayor cantidad de empresas. Todas las empresas que tienen un problema en la oficina le obligamos a constituir un domicilio. Entonces vos mandás una carta, pero ya tenemos un listado de empresas. Entonces a esas empresas les notificamos a través de correo electrónico y no tiene costo para el vecino. Y las cartas que no tienen, las paga la municipalidad, la caja de la municipalidad, se mandan desde ahí. Como son muchos menos, las pagamos igual con el presupuesto municipal para que al vecino le sea gratis y pueda reclamar. Bueno, una vez que se fija la audiencia, se hace el auto de apertura, se pasa, se realiza la cédula, se notifica a las partes y se celebra la audiencia. La audiencia la celebra el audiencista. El audiencista es una persona que está a cargo de la oficina, que va a ser de mediador entre las dos partes, pero no es una mediación simple, porque esa persona lo que va a hacer es mediar en virtud o en beneficio del consumidor. Nosotros no somos neutrales en el momento de discutir, nosotros vamos a tratar de defender los derechos del consumidor.
Esto por el principio que les decía de la ley, que reconoce que hay una parte que es más débil y una parte que es más fuerte. Nosotros no podemos ponernos en el medio, pues estaríamos favoreciendo la parte más fuerte. Entonces siempre tratamos de velar por los beneficios del consumidor. Una vez que se hace la audiencia pueden pasar tres cosas: que la empresa dé la solución. En ese caso, si la solución se soluciona en el momento, por ejemplo, te tienen que depositar plata, te tienen que devolver plata y te depositan la plata en ese momento y tenemos el comprobante, esa causa se archiva porque no hay nada más para reclamar. Si la solución va a estar pendiente de algo, por ejemplo, hay algunas empresas que te dicen, bueno, te cobré de más, te voy a devolver la plata en la factura que viene o la próxima. Como va a ser algo que va a pasar a futuro, esos acuerdos se homologan. ¿Qué significa que se homologan? El organismo dice si corresponde o no corresponde y que se va a cumplir en X cantidad de tiempo. Hasta que ese tiempo no pase o el consumidor nos avise a nosotros de que no se solucionó el problema, esa causa no se archiva. Queda aprobada pero sin archivar. ¿Por qué? Porque puede pasar que no te cumplan, vos volvés con el negocio, si a mí no me cumplieron, se hace una apertura y se genera un expediente nuevo y una multa para la empresa, porque hay incumplimiento de acuerdos. Y después lo otro que puede pasar es que no haya acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el audiencista? O fija una nueva audiencia, o si no tiene más arreglo la causa, se manda a imputar. Cuando se manda a imputar es para que vaya al asesor legal, que va a hacer el dictamen, en el cual nosotros le cobramos la multa a la empresa. Así funciona hoy por hoy la oficina. Esto es un tipo de reclamo que nosotros teníamos antes, para que ustedes vean. Esto es lo que les digo. Acá está el nombre del usuario, contra quién es el reclamo, y abajo se hace una breve descripción de qué es lo que pasó, lo que la persona quiere que pase, la documentación que se incorpora y los artículos de la ley que viola la empresa, que es lo que le decía: artículo 4, falta de información; artículo 10 bis, que es el de contrato, de la publicidad; el artículo 35, el 18 creo que es el que dice. Bueno, esto es un modelo de reclamo que tenemos. Tenés la carátula, la documentación, siempre el fundamental el DNI de la persona para acreditar identidad. Tenés el reclamo propiamente dicho, lo que la persona reclama, a quién reclama. En este caso es la señora David María de los Ángeles contra Garbarino. Ahí está el reclamo. Está el reclamo hecho en papel, digamos, con la firma de la señora para acreditar. Esto es el manual de garantía, información de garantía, lo que le decimos, la documentación que tienen que aportar siempre. La declaración jurada de que no iba a difundir la audiencia, la factura de la empresa. Todo esto está digitalizado, por eso está. Nosotros tenemos un sistema de expediente electrónico. Nosotros trabajamos con un sistema que es de Nación. En la oficina, el expediente que tiene funciona con firma digital y es 100% digital. O sea que toda la documentación que viene en papel la tenemos que escanear y subirla al expediente. Hoy se puede consultar de cualquier lado. Esto es lo que yo les decía, este es el acta de apertura, no se alcanza a ver muy bien, me gustaría que se viera más grande, pero esto es lo que les digo, este es el acta de apertura. Presentó un reclamo contra Garbarino, venta por menor de electrodoméstico, esta es la razón social, contra Lenovo Argentina, Avenida Libertador. Ese es el reclamo solo contra Garbarino, y sin embargo después cuando se hace el auto de apertura se debe. Listo. Bueno, los dejo porque me están haciendo señas. Ulises, que tengan un buen día. Disculpe la rotura de cabeza. Nos vemos.